El Instituto de la Eterna Juventud. El viento soplaba fuerte aquella tarde, mientras Javier Lozano ajustaba su abrigo en la entrada principal del Instituto Aurora Vitae. La mansión, majestuosa e imponente, se alzaba sobre una colina rodeada de densos bosques de pinos. Desde el momento en que recibió la invitación para cubrir un reportaje sobre los avances médicos del lugar, algo había despertado su curiosidad. Quizá era el aura de misterio que envolvía al instituto o las historias de rejuvenecimientos milagrosos que surgían de sus muros. O tal vez simplemente era la desaparición reciente de su hermana menor, Lucía, quien había acudido al instituto como paciente semanas antes y de quien no había vuelto a tener noticias. Javier revisó la carpeta que llevaba bajo el brazo. Dentro estaba la última carta de Lucía. Hablaba con entusiasmo sobre el tratamiento que iba a recibir. Es lo que siempre soñé, Javier. Por fin podré ser feliz sin sentirme limitada por mi cuerpo. Por favor, no te preocupes por mí, decía en la despedida. La promesa de juventud eterna era tentadora, pero para Javier, esa carta no era más que un eco inquietante. Un hombre alto y pulcro lo recibió en la puerta principal. Vestía un traje perfectamente ajustado y lucía una sonrisa profesional que no alcanzaba a tocar sus ojos. Bienvenido al Instituto Aurora Vitae, señor Lozano. Soy Andrés Velasco, su guía para hoy. Por aquí, por favor. Javier lo siguió al interior, donde la decoración era una mezcla impecable de lo antiguo y lo moderno. El suelo de mármol relucía bajo lámparas de cristal que proyectaban una luz cálida, casi demasiado perfecta. Las paredes estaban adornadas con pinturas de paisajes serenos, aunque una de ellas, al observarla de cerca, parecía mostrar figuras humanas al fondo, apenas discernibles en las sombras. Debe saber que aquí no solo rejuvenecemos cuerpos, señor Lozano. Devolvemos a las personas la posibilidad de vivir plenamente. Nuestro método combina tecnología avanzada y tratamientos holísticos, todo bajo la estricta supervisión de nuestro fundador, el doctor Gabriel Echeverría, dijo Velasco mientras caminaban por un amplio pasillo. El nombre resonó en la mente de Javier. Gabriel Echeverría era un médico célebre hace años, conocido por sus revolucionarios estudios sobre envejecimiento celular. Pero también se rumoreaba que había sido destituido de su puesto en una prestigiosa universidad tras denuncias de prácticas poco éticas. ¿Y el doctor Echeverría está disponible para entrevistas?, preguntó Javier, intentando sonar casual. El doctor es una persona ocupada, pero tal vez podamos arreglar algo. Mientras tanto, le mostraré nuestras instalaciones, respondió Velasco con una sonrisa que parecía calculada. El recorrido continuó por laboratorios impecables, salones de tratamiento y áreas de descanso para los pacientes, cada una más lujosa que la anterior. Javier tomó notas, aunque su atención se desvió al pasar junto a una puerta cerrada con llave al final de un pasillo. Por un instante, creyó escuchar un leve gemido proveniente del otro lado. ¿Qué hay allí?, preguntó, deteniéndose frente a la puerta. Velasco pareció vacilar, pero se recompuso rápidamente. Es un área restringida. Aquí almacenamos equipos delicados. Nada relevante para su reportaje. Por favor, sigamos. A pesar de las palabras tranquilizadoras, Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Desde ese momento, supo que no podría irse sin saber qué había tras esa puerta. Horas después, ya en su habitación dentro del instituto, revisó las grabaciones de audio que había tomado durante el día. Mientras reproducía los fragmentos, notó algo extraño. En el momento en que estaban frente a la puerta cerrada, un leve susurro era audible, casi imperceptible, pero suficiente para helarle la sangre. «Ayúdenme». Era la voz de una mujer, débil y quebrada. Una voz que, con horror, Javier reconoció al instante. Era Lucía. Javier pausó la grabación, su respiración entrecortada.
Intentó convencerse de que era un error, una distorsión en el audio, pero no podía ignorar lo evidente. La voz era la de Lucía. Se levantó de la cama, inquieto, y comenzó a pasearse por la habitación. Había algo profundamente perturbador en el lugar, y ahora tenía la certeza de que su hermana seguía allí. Decidido a averiguar más, revisó la habitación buscando cualquier detalle que pudiera usar a su favor. La suite era lujosa pero extrañamente impersonal, como si estuviera diseñada para alguien que no planeaba quedarse mucho tiempo. Encontró una carpeta sobre la mesita de noche. Bienvenido al Instituto Aurora Vitae. Dentro había una guía con el programa diario de actividades para los pacientes y un mapa básico del lugar. Sin embargo, no se incluía el área restringida que había visto antes. Se fijó en el reloj, las 11:45. Según las normas del instituto, todos debían permanecer en sus habitaciones después de las 10. Las cámaras de seguridad en los pasillos aseguraban que nadie violara esta regla. Pero Javier no estaba dispuesto a esperar a la mañana siguiente. Agarró su grabadora, una pequeña linterna y una copia del mapa. Si lograba moverse con sigilo, podría volver a esa puerta cerrada sin ser detectado. Se puso sus zapatillas para no hacer ruido y, con un último vistazo hacia la cámara en la esquina de la habitación, salió al pasillo. El instituto parecía aún más intimidante de noche. Las luces, ajustadas a un nivel tenue, proyectaban sombras alargadas en las paredes. Javier caminó con cuidado, evitando las cámaras y utilizando el mapa para orientarse. Al llegar al ala restringida, se detuvo frente a la puerta que había visto antes. Para su sorpresa, esta vez estaba entreabierta. La penumbra del interior era total, pero el leve zumbido de una máquina lo invitó a entrar. Conteniendo la respiración, empujó la puerta y se adentró en la oscuridad. Dentro, la linterna iluminó algo que lo hizo retroceder un paso. Había una fila de cápsulas transparentes, similares a cámaras de aislamiento, alineadas contra la pared. Cada una contenía un cuerpo humano en estado de aparente hibernación. Sus rostros estaban relajados, como si estuvieran dormidos, pero Javier notó algo escalofriante. Sus cuerpos estaban visiblemente deteriorados, con la piel arrugada y grisácea, como si hubieran envejecido décadas en cuestión de días. Una etiqueta en la parte superior de una de las cápsulas llamó su atención. Lucía Lozano. Lucía, susurró desesperado, acercándose a la cápsula. Su hermana estaba dentro, inmóvil, conectada a una serie de tubos que drenaban un líquido dorado desde su cuerpo hacia una máquina situada al final de la sala. Javier siguió el recorrido de los tubos con la linterna, llegando a un gran tanque que contenía una sustancia brillante. Una pantalla cercana mostraba datos biométricos que no lograba entender del todo, pero un texto en la esquina le llamó la atención. Transferencia completada, paciente 42. De repente, un ruido detrás de él lo hizo girar en seco. La figura de Andrés Velasco emergió de las sombras, acompañado por 2 guardias de seguridad. Se lo advertí, señor Lozano. Hay lugares a los que no debería intentar acceder, dijo Velasco con frialdad, mientras los guardias avanzaban. Javier intentó retroceder, pero uno de los guardias lo sujetó del brazo con fuerza. ¿Qué le están haciendo a estas personas? ¡Es inhumano!, gritó, forcejeando. ¿Inhumano?, replicó Velasco, ajustándose las mangas de su traje. Lo que hacemos aquí es un acto de grandeza. El mundo necesita sacrificios, y ellos están cumpliendo un propósito más elevado. Javier fue arrastrado fuera de la sala antes de poder resistirse. Antes de que la puerta se cerrara, su mirada se quedó fija en Lucía. La desesperación en su rostro fue sustituida por una única promesa: no dejaría el instituto sin ella. La mañana siguiente, Javier despertó en su habitación con un dolor punzante en la cabeza. No recordaba cómo había regresado, pero sabía que estaba bajo vigilancia constante. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Durante el desayuno en el comedor principal,
Conoció a Claudia, una paciente que había estado en el instituto por más de un año. A pesar de su apariencia juvenil, su voz y sus gestos revelaban un agotamiento que no correspondía a su físico. Mientras hablaban, ella dejó escapar un comentario inquietante. «¿Crees que esto es un milagro, verdad?» Eso pensaba yo, hasta que me di cuenta de que alguien más está pagando por mi juventud. Claudia parecía arrepentida, pero también asustada. Javier vio en ella una posible aliada, alguien que tal vez conocía el funcionamiento interno del instituto. «Necesito saber lo que ocurre aquí. ¿Me ayudarás?», le pidió con urgencia. «Si te quedas, lo descubrirás por ti mismo. Pero ten cuidado, nadie sale de aquí siendo el mismo». Con esta advertencia en mente, Javier comenzó a trazar un plan para descubrir la verdad y liberar a su hermana, incluso si eso significaba enfrentarse a las fuerzas que controlaban el Instituto Aurora Vitae. Javier sabía que no podía enfrentarse al instituto solo. La vigilancia era estricta, y cualquier movimiento sospechoso sería detectado de inmediato. Por eso, cuando Claudia dejó entrever que estaba al tanto de los oscuros secretos del lugar, decidió acercarse a ella con mayor cautela. Necesitaba su ayuda, y ella, aunque asustada, parecía estar buscando una salida. Esa noche, durante la hora de meditación grupal, Javier aprovechó un momento en el que nadie estaba mirando para deslizar una nota a Claudia. Había utilizado una página arrancada de su libreta y escrito con letras pequeñas. «Nos vemos a las 2 en el invernadero. Necesito tu ayuda. Por favor, no le digas a nadie». Claudia leyó la nota rápidamente y asintió con un leve movimiento de cabeza, aunque su expresión era tensa. Cuando llegó la hora, Javier se dirigió al invernadero, un espacio apartado del ala principal del instituto. El lugar estaba lleno de plantas exóticas y flores de colores brillantes, pero bajo la tenue luz de la luna, todo adquiría un aire extraño y casi siniestro. Claudia apareció minutos después, envuelta en una bata blanca. Su mirada nerviosa recorría el entorno como si esperara ser seguida. «Espero que valga la pena, Javier. Si nos atrapan, no habrá escapatoria para ninguno de los dos», susurró mientras cerraba la puerta del invernadero. «Lo sé, pero necesito entender cómo funciona este lugar. Mi hermana está atrapada en una de esas cápsulas. Está viva, pero no sé por cuánto tiempo más». Claudia suspiró y se cruzó de brazos, como si estuviera librando una batalla interna. Finalmente, habló. «Los tratamientos que ofrecen aquí son efectivos, pero no milagrosos. Usan a personas como fuentes de energía vital. Los llaman donantes. La máquina extrae su juventud, sus años de vida, y los transfiere a los pacientes. Cada vez que alguien aquí rejuvenece, alguien más envejece prematuramente o muere». Javier sintió un nudo en el estómago, pero no mostró debilidad. «Entonces necesito saber cómo detenerlo. ¿Dónde están las máquinas? ¿Quién controla todo esto?» «Las máquinas principales están en el nivel subterráneo, debajo del ala restringida. Es donde almacenan a los donantes y donde realizan las transferencias. Pero entrar ahí es casi imposible. Hay cámaras, guardias y un sistema de identificación que solo los empleados de alto nivel pueden usar». «¿Y tú?», preguntó Javier con cautela. Claudia se apartó el cabello del cuello, revelando un pequeño implante detrás de su oreja. «Yo fui paciente, pero después del segundo tratamiento me ofrecieron quedarme como voluntaria. No tenía otra opción. Este implante me da acceso a algunas áreas restringidas, pero no al nivel subterráneo. Sin embargo, podría ayudarte a llegar hasta allí si me prometes que me sacarás contigo». Javier no dudó. «Lo prometo, pero necesito algo más. Pruebas. Sin ellas, este lugar seguirá operando incluso si logramos escapar». Claudia asintió lentamente. «Hay registros digitales en la oficina del Dr. Echeverría. Es un lugar peligroso, pero si conseguimos acceso, podríamos descargarlos. Eso probaría todo».
Juntos, diseñaron un plan detallado. 1. Acceso a la oficina de Echeverría. Claudia usaría su implante para desactivar temporalmente las cámaras en el ala administrativa. Javier entraría a la oficina del doctor Echeverría durante la hora de descanso del personal y buscaría los registros digitales en su computadora. 2. Descenso al nivel subterráneo. Claudia intentaría conseguir un uniforme de guardia y una tarjeta de acceso a través de uno de los empleados de bajo rango, que parecía simpatizar con ella. Utilizarían la tarjeta para llegar al nivel subterráneo, donde buscarían la cápsula de Lucía y la forma de desconectarla sin alertar al sistema. 3. Escape final. Una vez que tuvieran a Lucía, usarían un pasadizo de mantenimiento que Claudia conocía. Según ella, el pasadizo conectaba con una salida trasera en el bosque. Claudia fue clara al explicar los riesgos. Las máquinas del nivel subterráneo estaban diseñadas para activar una alarma si se intentaba desconectar a un donante sin autorización. Tendrían que actuar rápido. La seguridad del instituto era letal. Si los descubrían, no los detendrían para hacer preguntas. No sabían cuánto daño había sufrido Lucía por el procedimiento, y había una posibilidad real de que no pudiera sobrevivir sin el soporte vital de la máquina. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Claudia, con un tono que mezclaba desafío y preocupación. Es mi hermana. No voy a abandonarla, respondió Javier sin titubear. Claudia lo miró con algo parecido al respeto y tendió la mano. Entonces estamos juntos en esto. Pero recuerda, si las cosas se complican, no me voy a sacrificar por nadie. Javier estrechó su mano, sabiendo que esa alianza era frágil pero necesaria. El plan estaba en marcha, pero la sombra del doctor Echeverría, siempre observadora, parecía extenderse sobre ellos. ¿Serían capaces de burlar al instituto y salir con vida? El reloj marcaba las 11:45 y la tensión era palpable mientras Javier y Claudia se preparaban para la primera fase de su plan. La oficina del doctor Gabriel Echeverría estaba ubicada en el ala administrativa, una zona fuertemente vigilada incluso durante la noche. Claudia, con su acceso limitado, había logrado obtener los códigos necesarios para desactivar las cámaras por unos minutos, pero el margen de tiempo era crítico. Cualquier retraso podría alertar al personal de seguridad. Javier llevaba consigo una pequeña mochila con lo esencial: una memoria USB para copiar los archivos, su grabadora y una linterna compacta. Claudia, en cambio, mantenía una actitud fría y calculadora, enfocada en manipular el sistema desde un panel de control auxiliar situado en un pasillo contiguo. Solo tendrás 5 minutos antes de que las cámaras vuelvan a funcionar, advirtió Claudia mientras conectaba su implante al panel. Su voz era firme, pero sus manos temblaban ligeramente. 5 minutos serán suficientes, respondió Javier, aunque su pulso acelerado lo traicionaba. Claudia activó la secuencia de desactivación. Las luces del pasillo parpadearon brevemente, señalando que el sistema de seguridad estaba en modo de mantenimiento. Ahora, ve. Javier avanzó rápidamente por el pasillo silencioso. Cada paso resonaba como un eco ensordecedor en su mente, aunque el lugar estaba en completo silencio. Al llegar a la puerta de la oficina, utilizó la tarjeta de acceso que Claudia le había proporcionado. La cerradura emitió un suave clic, y la puerta se abrió. La oficina del doctor Echeverría era un reflejo de su personalidad, impecable, austera y profundamente inquietante. Una enorme estantería repleta de libros sobre biotecnología, genética y filosofía médica cubría la pared trasera. El escritorio, hecho de madera oscura, estaba perfectamente ordenado, con una computadora de alta tecnología en el centro. Javier no perdió tiempo. Encendió su linterna y se dirigió directamente a la computadora. La pantalla estaba bloqueada por una contraseña, pero Claudia le había proporcionado una pista. Usa la palabra Prometeo. Siempre ha tenido una obsesión con ese mito. Tecló el término, y para su alivio, el sistema se desbloqueó.
La pantalla se llenó de carpetas y gráficos, todos etiquetados con códigos médicos y nombres de pacientes. Javier conectó la memoria USB y comenzó a copiar los archivos más recientes. Mientras la barra de progreso avanzaba, algo llamó su atención. Una carpeta etiquetada como Protocolo Lázaro. Su curiosidad lo venció y decidió abrirla. Dentro encontró documentos y videos que detallaban experimentos aún más oscuros de lo que había imaginado. Se describía un procedimiento experimental para revitalizar tejidos muertos, pero los videos mostraban imágenes grotescas de cuerpos deteriorados y deformados por fallos en el proceso. De repente, un leve sonido detrás de él lo hizo congelarse. Se giró lentamente, pero no vio a nadie. Sin embargo, sintió una presencia, como si los mismos muros de la oficina estuvieran observándolo. Concentrándose de nuevo en su tarea, Javier encontró una lista de donantes activos. Revisó rápidamente los nombres y localizó el de Lucía Lozano. Según el registro, su hermana había sido sometida a 4 transferencias y estaba en estado crítico. Un gráfico mostraba que su energía vital estaba casi agotada. La barra de progreso de la transferencia de archivos llegó al 100%, y Javier desconectó la memoria USB justo cuando la computadora emitió un pitido suave. Antes de irse, decidió tomar una última precaución. Guardó una copia de los archivos más incriminatorios en su grabadora de voz. Mientras se dirigía hacia la puerta, notó un pequeño cuaderno de cuero sobre el escritorio. Su instinto le dijo que debía llevárselo. Lo deslizó en su mochila y salió de la oficina cerrando la puerta tras de sí. Cuando regresó al pasillo, Claudia lo estaba esperando, con el rostro pálido y ansioso. ¿Lo conseguiste?, preguntó en un susurro. Javier asintió, mostrándole la memoria USB. Tenemos todo lo que necesitamos. Antes de que pudieran moverse, el sonido de pasos resonó en el pasillo. Claudia maldijo en voz baja. La seguridad está aquí. Sin pensarlo, ambos se ocultaron en un pequeño armario de suministros cercano. Desde su escondite, vieron cómo 2 guardias patrullaban la zona, sus linternas iluminando cada rincón. ¿Estás segura de que activaste el protocolo de mantenimiento?, susurró Javier. Sí, pero si detectan algo fuera de lugar, estamos acabados, respondió Claudia. Después de lo que pareció una eternidad, los guardias se alejaron. Ambos salieron del armario y regresaron al invernadero, su punto de encuentro seguro. De vuelta en el invernadero, Javier conectó la memoria USB a su computadora portátil y comenzó a revisar los archivos en profundidad. Claudia observaba desde un rincón, claramente afectada por lo que habían logrado. ¿Qué encontraste?, preguntó finalmente. Javier, con el rostro sombrío, respondió. Esto es peor de lo que imaginaba. Hay registros de transferencias ilegales, pruebas de experimentos fallidos y algo llamado Protocolo Lázaro. Parece que están intentando usar a los donantes para algo más que juventud. Claudia se acercó, su expresión llena de miedo. ¿Qué significa eso? No lo sé aún, pero hay algo claro. Este lugar no solo está sacrificando vidas por vanidad. Están jugando con cosas que ni siquiera entienden del todo. La siguiente fase de su plan era más peligrosa aún: infiltrarse en el nivel subterráneo. Allí, más allá de las cápsulas, podrían encontrar respuestas o el final de su viaje. Javier pasó horas revisando los archivos relacionados con el protocolo Lázaro. Lo que descubrió era una mezcla de ciencia avanzada y una ambición desmedida que rozaba lo macabro. El protocolo Lázaro era una extensión de la tecnología de transferencia de vitalidad utilizada para rejuvenecer a los pacientes. Sin embargo, este experimento iba más allá. Su propósito era devolver la vida a los muertos. Según los documentos, el doctor Echeverría y su equipo habían identificado la energía vital como un campo bioenergético que podía ser extraído, almacenado y reintegrado en cuerpos sin vida. El proceso requería enormes cantidades de energía vital,
mucho más de lo que un solo donante podía proporcionar. Los archivos detallaban cómo utilizaban múltiples donantes para intentar revivir tejidos y órganos deteriorados, con resultados catastróficos. Los videos mostraban cuerpos que volvían a la vida momentáneamente, pero solo para sucumbir a deformidades extremas, fallos orgánicos o un comportamiento violento e irracional. Un informe final resumía la conclusión. El protocolo Lázaro ha mostrado resultados prometedores, pero requiere ajustes significativos. Las pruebas han demostrado que la reintegración completa de energía vital en un sujeto muerto es inestable. Próximos pasos. Obtención de más donantes para experimentos de larga duración. Entre los archivos, Javier encontró un nombre repetido, sujeto primario, Julia Echeverría. Parecía ser la esposa fallecida del doctor, quien había sido el primer objetivo del protocolo. Según los registros, su cuerpo estaba almacenado en el nivel subterráneo, donde continuaban los experimentos. Al leer esto, Javier sintió una mezcla de repulsión y urgencia. Ya no se trataba solo de salvar a Lucía. Tenía que detener lo que sucedía en ese lugar antes de que más vidas fueran destruidas. Claudia y Javier decidieron actuar la misma noche. Ambos sabían que esperar más tiempo aumentaría las probabilidades de ser descubiertos. Con el uniforme y la tarjeta de acceso que Claudia había conseguido de un guardia de bajo rango, se dirigieron al ala restringida. La entrada al nivel subterráneo estaba custodiada por 2 cámaras y un lector biométrico. Claudia utilizó su implante para desactivar las cámaras nuevamente, pero esta vez no podría mantener el bloqueo más de 3 minutos. «Tienes que hacerlo rápido», susurró mientras vigilaba el pasillo. Javier pasó la tarjeta de acceso, pero el lector biométrico requería una huella que no tenían. Inspirándose en un truco que había leído en los documentos del instituto, Javier utilizó un material plástico moldeable que había tomado de la oficina del doctor para replicar la huella de Echeverría, encontrada en el cuaderno que robó. El lector aceptó la huella falsa, y la puerta se abrió con un siseo mecánico. El nivel subterráneo era frío y estéril, iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban ligeramente, dándole al lugar un aspecto irreal. Los pasillos estaban llenos de cápsulas, similares a las que Javier había visto antes, pero aquí había muchas más. Algunas estaban vacías, mientras que otras contenían cuerpos en diferentes estados de deterioro. Claudia intentó mantenerse tranquila, pero el lugar la afectaba profundamente. «Esto es peor de lo que recordaba», murmuró abrazándose a sí misma. Avanzaron hasta una sala más grande donde se encontraba una enorme máquina conectada a varias cápsulas. Javier reconoció el tanque con la sustancia dorada que había visto antes, pero aquí era aún más imponente. Una pantalla mostraba los nombres de los donantes activos y su estado vital. Entre ellos estaba Lucía. «Ahí está. Tenemos que sacarla de esa cosa», dijo Javier, señalando su cápsula. Claudia revisó los controles. «Si desconectamos su cápsula sin desactivar el sistema, se activará la alarma. Necesitamos encontrar el núcleo del sistema y apagarlo primero». Siguiendo las instrucciones de Claudia, llegaron a una sala cerrada con una puerta reforzada. La tarjeta de acceso funcionó nuevamente, pero el ambiente dentro de la sala era diferente, cálido y con un leve zumbido, como si estuvieran en el centro de una gran maquinaria. En el centro había un servidor masivo conectado a varias consolas. En una de ellas, Javier vio el nombre Julia Echeverría. Claudia comenzó a trabajar en los controles, tratando de desactivar el sistema sin activar las alarmas. De repente, un ruido los hizo detenerse. Al girarse, vieron algo que les heló la sangre. Una figura humana, o lo que quedaba de ella, emergía de una cápsula cercana. Era un cuerpo pálido y descompuesto, pero sus movimientos eran rápidos y erráticos. «Es uno de los experimentos fallidos», gritó Claudia, retrocediendo. La criatura avanzó hacia ellos, sus ojos vacíos reflejando una mezcla de desesperación y rabia. Javier agarró una barra metálica del suelo y se preparó para defenderse. «Desactiva el sistema, rápido»,
gritó mientras la criatura se abalanzaba sobre él. Claudia, con manos temblorosas, logró introducir los comandos necesarios. Las luces de la sala parpadearon y el zumbido se detuvo. La criatura colapsó al instante, como si su energía hubiera sido drenada. Con el sistema desactivado, volvieron a la sala principal. Javier corrió hacia la cápsula de Lucía y con la ayuda de Claudia, la abrió. Su hermana estaba pálida y débil, pero seguía respirando. «Lucía, soy yo. Todo estará bien», dijo mientras la sostenía con cuidado. Claudia revisó los controles restantes. «La desconexión manual debería funcionar ahora, pero debemos salir de aquí antes de que activen el sistema de emergencia». Con Lucía en brazos, Javier y Claudia se dirigieron hacia el pasadizo de mantenimiento. Sin embargo, no sabían que el doctor Echeverría ya estaba al tanto de su presencia y los esperaba con un plan propio. El aire en el pasadizo de mantenimiento era denso y frío, y el sonido de los pasos de Javier, Claudia y Lucía resonaba en las paredes de concreto. La luz tenue de las linternas de mano iluminaba solo un tramo de pasillo a la vez, sumiendo el resto en una oscuridad inquietante. Mientras avanzaban rápidamente, la sensación de estar siendo perseguidos comenzaba a hacerse más real. «Estamos casi ahí. Solo un poco más», susurró Claudia, manteniendo la mirada fija en el corredor que se extendía ante ellos. Javier, con Lucía aún en sus brazos, apenas podía respirar con el peso del miedo que lo oprimía. No sabía cuánto tiempo tendrían antes de que el sistema de seguridad se activara. Había sido un golpe de suerte que lograran desactivar las alarmas, pero cada segundo que pasaba aumentaba la probabilidad de que alguien los descubriera. De repente, un fuerte bip sonó en el aire. «Es la alarma», exclamó Claudia mirando su reloj con pavor. Javier giró hacia ella con los ojos desorbitados. «¿Por qué no lo desactivaste?» Claudia parecía petrificada por un instante. «El sistema... no pude. Alguien ya lo ha activado manualmente. Nos están buscando». La cuenta atrás había comenzado. La salida trasera del instituto, situada en el bosque cercano, estaba a solo unos minutos de distancia, pero las cosas se complicaron cuando los pasillos comenzaron a llenarse de guardias. De hecho, Javier los vio a lo lejos, dos figuras avanzando en su dirección. «¡Rápido!», gritó Claudia mientras empujaba a Javier hacia un pasaje lateral que él no había visto antes. Corrieron, girando a la derecha, donde el estrecho pasillo se dividía en dos. Sin saber exactamente a dónde los llevaría, Javier confió en el instinto de Claudia. «¿Estás segura?» «Sí. Solo sigue corriendo y no mires atrás». A medida que avanzaban, escucharon el sonido de pasos apresurados que se acercaban a su ubicación. Los guardias ya estaban a pocos metros. En ese momento, Claudia giró a la izquierda, entrando en lo que parecía ser una pequeña bodega con un único ventanuco que daba al exterior. «Este es el último tramo», dijo, respirando con dificultad. El pequeño ventanuco estaba bloqueado con una chapa oxidada, pero Claudia no perdió tiempo en sacarla con una herramienta improvisada que llevaba. Sin embargo, el ruido de la chapa al caer al suelo resonó en el pasillo. Justo cuando Javier comenzaba a empujar a Lucía a través de la abertura, los guardias aparecieron en la entrada del almacén. Uno de ellos, un hombre alto con gafas oscuras, apuntó hacia ellos. «¡Alto! No pueden irse». El caos explotó en cuestión de segundos. Javier, con la adrenalina al máximo, empujó a Lucía a través de la abertura, rogando que fuera lo suficientemente rápido para saltar al otro lado. «Claudia, ayúdame». Claudia, al ver que no había tiempo para dudar, dio un empujón hacia el hombre de las gafas oscuras, desarmándolo en un rápido movimiento aprendido durante sus años como voluntaria. Sin embargo, el segundo guardia se abalanzó hacia ellos, y la lucha comenzó. Javier, viendo la situación desesperada, no dudó en tomar un palé de madera y golpear al segundo guardia en la cabeza, lo suficientemente fuerte para dejarlo inconsciente. Claudia logró finalmente hacerle un gesto a Javier.
Ya está, ya está. Vamos. Lucía fue empujada a través del ventanuco, y Claudia la siguió rápidamente, solo para ser alcanzada por una ráfaga de disparos. Javier miró aterrorizado, pero Claudia, como si hubiera anticipado el peligro, había saltado justo a tiempo. Ahora, los tres estaban fuera del edificio, en el borde del bosque. Respiraron con fuerza al estar por fin al aire libre, la oscuridad del bosque cubriéndolos como un manto protector. Los árboles crujían bajo el viento, y la sensación de haber escapado era momentánea, pues sabían que aún no estaban a salvo. Javier miró a su alrededor, buscando cualquier señal de los guardias. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Claudia mirando atrás, alarmada. Tenemos que llegar al pueblo más cercano, y luego pensar en qué hacer con toda esta información. No podemos quedarnos aquí. Claudia asintió, aún con el rostro pálido, pero había una determinación en su mirada. Pero el doctor Echeverría no se detendrá. Sabemos que lo hará, y ahora estamos marcados. No podemos volver atrás. Javier, con Lucía ahora consciente, aunque débil, a su lado, asintió lentamente. Lo sé, pero tenemos lo que necesitamos para exponer todo esto, y no voy a dejar que nadie más caiga en sus manos. Mientras caminaban hacia la oscuridad del bosque, los árboles parecían tragarlos, y aunque la huida había sido un éxito, la verdadera batalla acababa de comenzar. A medida que se adentraban en el bosque sin rumbo fijo, Javier pensó en todo lo que había aprendido sobre el protocolo Lázaro. Sabía que Echeverría, o quien estuviera detrás del instituto, no se detendría hasta atraparlos. Pero el tiempo estaba de su lado. Tenían las pruebas, y una vez que las revelaran, la verdad saldría a la luz. Sin embargo, el doctor Echeverría ya tenía planes propios para asegurarse de que no escaparan tan fácilmente. Desde su despacho, observaba en silencio las cámaras de seguridad que aún operaban en las instalaciones. «Esto aún no ha terminado», murmuró para sí mismo, mientras sus manos se movían rápidamente sobre los controles. «Pronto, todo será parte de la perfección».